Yo creo que quienes venimos el domingo a la iglesia fuimos sacudidos, amén. No sé usted, hermanos, pero realmente era una palabra que yo necesitaba y Dios habló a mi vida y literalmente pues el Señor me confrontaba bastante referente a esta palabra. Y precisamente el día de ayer Dios ponía esta palabra. Yo estaba terminando mis clases y tengo una tarea que hacer que todavía no he terminado, oren por mí por favor, y tenía que ver con las misiones transculturales, pero leí por las misiones transculturales y cómo los apóstoles afectaron otros lugares, ¿verdad? Y especialmente hablar en el libro de Hechos. Y cuando yo repasaba esta escena que vamos a ver hoy, realmente el Señor confirmaba esta palabra del domingo de entender lo que hace un compromiso de dos hombres o de tres hombres o de un grupo de personas, y debemos estar comprometidos con Dios. Una iglesia comprometida marca la diferencia. Miren, una iglesia comprometida marca la diferencia. Dos hombres comprometidos marcan la diferencia. Y esta palabra de verdad golpeaba mi corazón el domingo en el buen sentido de la palabra y me sacudía y me hacía entender que como iglesia debemos cada día comprometernos más con Dios, no con la iglesia, con Dios. Si tú te comprometes con Dios, lógicamente te vas a comprometer con la iglesia. ¿Por qué nos comprometemos nosotros? Porque el compromiso se representa a través de un anillo, ¿verdad? Con una pareja, porque estamos prometiendo a poner voluntad, poner amor, poner dedicación en algo que creemos que va a funcionar, ¿cierto o no, hermanos? Y entonces esta noche yo quiero que examinemos esta bonita historia. ¿Sabe por qué esta iglesia cumplió 28 años? ¿Usted sabe por qué cumplió 28 años? Porque ha habido gente comprometida. Ha habido gente que le ha metido a esto y que se ha comprometido con el Señor para que esta iglesia El Faro, pueda ser una iglesia que marque la vida de personas y marque nuestras vidas. Así que quiero que veamos hoy cómo la Biblia relata esta situación que pasaron algunos apóstoles. Fueron, hermanos, ellos empoderados por el Espíritu Santo en el libro de Hechos para poder hacer prodigios, para poder hacer milagros, para poder hacer sanidades, para poder predicar tantas cosas que hicieron los apóstoles. Pero yo quiero que vean ustedes ahora cómo estos hombres comprometidos con Dios hacen una gran diferencia en una ciudad, en un lugar. Vaya conmigo por favor al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 26. Y del versículo 26 hasta el versículo 42 vamos a leer. Si me ayudan por favor los hermanos de multimedia en la proyección, voy a agradecerles. Hechos capítulo 5, versículo desde el 26 hasta el versículo 42. Si usted está conmigo, dice amén. Quiero nada más un poquito de contexto, ¿verdad? Hechos capítulo 1, el Señor, Lucas narra que el Señor asciende al cielo. Algunos están ahí, lo ven. Posterior a ello, ellos reciben la promesa, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego en Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo, en la fiesta de Pentecostés los empodera, y algo en donde solo estaban unos pocos, y lo que se convierte en algo más grande. ¿Cuántos discípulos eran? 12. Luego ahí en la fiesta de Pentecostés, ¿cuántos habían? 120. Y luego lo que vino a ser 120 se convirtió en docenas, en cientos, en miles de personas, porque un grupo de hombres decidió comprometerse con el Señor. Cuando les dijo, van a recibir poder y deben de evangelizar, deben de hacerlo. Y cuando veo yo estas palabras, hermanos, realmente el Señor ministraba mi vida ayer por la noche y sé que Dios va a hablar también a su vida. Luego, después de que ellos reciben el empoderamiento del Espíritu Santo, van y hay aquello que se narra, ¿verdad? La curación de un cojo que está en la puerta del templo, llamado La Hermosa, y dice, lo que tengo te doy, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este hombre se levantó y fue sanado y habló a todos los demás. Dice que este hombre corría. Y luego después de eso vemos cómo Pedro empieza a predicar, el primero, el segundo, prédica de Pedro cuando se convirtieron 5,000, 4,000 personas. Imagínense qué poderoso eso. Ahora, por eso mismo que ellos estaban haciendo, por la manera en la que Dios les estaba usando, ellos llegan ante el concilio. El concilio era un grupo de religiosos que quería meterlos presos por lo que estaban haciendo. Y entonces vamos a leer hoy lo que sucede. Hechos capítulo 5, versículo 26. Si está conmigo, diga amén, por favor. Entonces, ahora, a ellos ya les habían dicho, no prediquen, cállense, ya no hablen la palabra de Dios, quietos.
Y así los tenían, ¿verdad? Y usted lo puede leer un poquito más adelante. Hechos capítulo 5, versículo 26. Desde el 17 pueden empezar ustedes a leer, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver todo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. O sea, estos hombres, el pueblo los quería, su fama era reconocida por lo que hacían, por la manera en la que eran usados. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis, que no enseñaran en ese nombre? ¿En cuál nombre, hermanos? En el nombre de Jesús. ¿No les dijimos ya que se callen, que no hablen más de Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, de vuestra enseñanza, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Porque Pedro y Juan predicaban y decían: estos lo mataron, estos lo asesinaron, ellos lo crucificaron. Y aquellos tenían, y por eso, ¿verdad?, los querían acorralar, los querían meter presos. Y entonces, hermanos, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: lea esto conmigo, por favor, léalo. ¿Qué dijo? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una vez más, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Verso 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo, miren quién se levantó, hermanos, un doctor, se levantó Gamaliel. Tenía sabiduría este hombre. Realmente era alguien que sabía lo que se estaba hablando y entendía que algo poderoso estaba sucediendo. Doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos, ¿a qué, hermanos? A nada. Verso 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué dice, hermanos? Se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamándole a los apóstoles, después de azotar. Hermano, no es una risa de burla, es qué tremendo. O sea, lo sacaron. Miren, ahorita déjenos hablar a nosotros, déjenos hablar al concilio. Y a pesar de que Gamaliel está hablando palabras con mucha sabiduría, mientras lo sacaron, yo no sé si los soldados, ustedes andan haciendo relajo, y a darle, ¿verdad? Y a azotarlo, y después lo vuelven a llamar. Y mire, dice el versículo: después de azotarlos, les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron en la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, igualitos que nosotros, ¿verdad? Nosotros igualitos que ellos, ¿verdad, hermanos? Amén. Y todos los días en el templo y por las cosas no cesaban de enseñar y predicar
a Jesucristo. La palabra habla por sí sola, ¿cierto, hermanos? Número uno, quiero que veamos, porque la pregunta hoy es: ¿estoy comprometido con Dios? Pregúntele a la persona que está a su lado, al hermano: ¿usted está comprometido con Dios? ¿De verdad? ¿De verdad estás comprometido con el Señor? ¿Sientes la pasión de Dios? ¿Sientes el deseo de hablar de Dios? ¿Estás comprometido con Él? El deseo de serle fiel, de servirle, de guardarte para Él, de honrarlo a Él. ¿Estamos comprometidos nosotros con el Señor? Entonces quiero que veamos esto, porque, hermanos, cuando nuestro compromiso es con Dios, haremos lo que Dios nos manda hacer. Cuando nuestro compromiso es con el Señor, no estaremos viendo si el hermano, si la hermana hace, si no hace. Vamos a caminar por lo que Dios quiere que hagamos. Así que yo quiero que veamos 3 consideraciones para una iglesia comprometida, como pasó con estos 2 hombres, con Pedro y Juan. Número 1, debe de haber compromiso para hablar de Dios. Quiero que vea un poquito más adelante. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 5, más atrás, 5 versículo 18 hasta el versículo 21. ¿Qué les habían dicho a ellos? ¿Qué les habían dicho a Pedro y a Juan? No hablen, cállense, no hablen de Jesús, no prediquen, los vamos a matar, los vamos a meter presos, lo que están haciendo aquí no se puede hacer. Pero miren la obediencia de ellos, el compromiso para poder hablar de Dios. Hermanos, ¿cuánto compromiso nos falta a nosotros para poder hablar de Dios? ¿Cuánto compromiso? ¿Sabe? Acá nosotros, y quiero ser honesto con esto, como iglesia tenemos muchas fortalezas, y gloria a Dios por las fortalezas que tenemos. Muchas son fortalezas físicas, otras fortalezas de programas, otras fortalezas de ministerios, pero también tenemos debilidades. ¿Sabe cuáles son unas de nuestras debilidades como iglesia? La oración y el evangelismo. Son debilidades que tenemos que poner fuerza en eso, que poner fuerza, dedicación. Las invitaciones menos concurridas de nuestra iglesia son a orar y evangelizar. Cuando venimos a orar en las mañanas, a las 6 de la mañana, las mismas caras, las mismas personas: hermano, es que yo esto, yo lo otro, es que ya no. Está bien, yo sé, tiene usted un compromiso, tiene cosas que hacer, pero ¿y qué de los que pueden y no vienen? ¿Qué es lo que podemos y no lo hacemos? Yo sé que hay personas que a las 5 ya están en el trabajo, tienen que dirigirse, tienen que hacer, pero yo les aseguro que una vez al mes podemos venir a orar. Una vez a la semana podemos venir a orar. Ahora, también sabe qué es lo que sucede cuando hay invitaciones para hacer evangelismo. También los mismos, 2, 3 pelones. Las caras ya se sabe quiénes son, los líderes. Se anuncia que hay evangelismo. Hermanos, si estuviéramos comprometidos con Dios, atendiéramos a la misión de hacer evangelismo. ¿Cuál es el gran mandamiento, hermanos? ¿Cuál es el gran mandamiento? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y a dónde se hacen los discípulos? En Netflix. No se hacen en Netflix, ni en Instagram, ni en Facebook. Los discípulos o la gente está en las calles, está en nuestra ciudad, gritando. Y mire lo que pasa con Pedro y Juan. A ellos les había dicho: no hablen, no prediquen, no salgan, no repartan tratados, no vayan a regalar café con pan. No hablen de Jesús, no lo hagan. Pero mire lo que pasó, versículo 18. ¿Está conmigo? Dice amén. Y echando mano los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id, puestos en pie en el templo, y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. ¿Y qué hacían, hermanos? Enseñaban entre tanto. Y vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio. Aquí está, mire lo que pasó después, lo que acabamos de leer. Y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Hermanos, todos tenemos compromiso de predicar la palabra. Y usted puede decir: ay, pastor, pero es que yo no me he preparado para eso. Hable, una tarjetita, comparte un versículo, un tratado. Mira, ahí tenemos cajas de tratados. Si quiere le damos una caja, usted se la lleva, pero no para que la guarde, sino para que la reparta. Y hable del Señor, hable que Él murió por nosotros. Dice que estos hombres, el compromiso que tuvieron fue: el ángel les dijo: miren, vayan, levántense. ¿Cuántas amenazas tenían ellos? ¿Cuántas amenazas habían recibido?
¿Cuánta opresión de los gobernantes, de los líderes religiosos habían recibido ellos? Pero decidieron obedecer a Dios y decir: vamos a predicar, vamos a hablar. ¿Por qué, hermanos? Amaban a Dios, pero estaban agradecidos, estaban comprometidos con la obra de Dios. Le pregunto esto a usted hoy: ¿usted está comprometido con la obra del Señor? ¿Está comprometido con la obra de Dios? La iglesia, hermano, no es el resultado de algo humano, es algo espiritual. El Espíritu empuja a la iglesia. La iglesia es parte del plan de Dios en Jesucristo. Por lo tanto, no va a depender de lo que nosotros hacemos, va a depender de lo que el Espíritu Santo nos permite hacer. Pero el Espíritu Santo quiere usarnos a nosotros, quiere usar a hombres, a mujeres, a niños, a jóvenes, a ancianos, a todos quiere usarlos el Señor. ¿Cómo está nuestro compromiso? Pedro y Juan estuvieron frente al concilio, predicaron, hablaron. Luego veamos cómo ellos, comprometidos con la obra, siguen haciendo lo que el Señor les había mandado hacer. La iglesia que no predica la verdad para no perder personas, pierde a Cristo. Otra característica que podemos encontrar en estos dos hombres, Pedro y Juan, si tuviéramos solamente un poquitito de ellos, solo un poquitito, solamente tener la garra, el valor que tenía Pedro y Juan para poder hacerlo, si tuviéramos solamente un poquitito de ellos. Ellos no están aquí en la Biblia como, claro, es parte de la historia, de la narrativa, pero ellos están acá en la palabra del Señor para que por medio de la palabra nos hablen a nosotros y la vida de ellos nos rete a nosotros. Otra característica que encontramos en ellos, y es una iglesia comprometida, obedece a Dios. Acabamos de leerlo, lea conmigo una vez más el verso 26 al 29. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Se imaginan ustedes cómo predicaban estos hombres? No me los imagino. En Jesucristo hay poder, en Jesucristo hay libertad, Él murió por nuestros pecados. El que fue clavado, el que ustedes vieron allá en el Gólgota, ese era Jesús. No hablen de Él. Y ellos predicaban de Jesús, y predicaban de Jesús, y predicaban de Jesús. Pero las palabras, el compromiso de obedecer a Dios. Y aquí, hermanos, prima mucho, porque también hoy nosotros, ¿a quién le queremos quedar bien? ¿A quién queremos agradar? Es más, el apóstol Pablo, cuando va donde los Gálatas un poco más adelante, él los regaña, los exhorta y le dice: ustedes se están tratando de quedar bien con las personas y no con Dios. ¿Y qué fue lo que dijo el apóstol Pedro y el apóstol Juan? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿el qué, hermanos? Me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pregúntele a la persona que está a su lado: ¿y usted a quién obedece? ¿A Dios o a los hombres? Hermano, necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos obedecer a Dios. ¿Y qué dice la palabra entonces? Lo que hacemos. Y esos hombres dicen: me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pareciera que nosotros queremos hacer lo contrario y queremos quedar bien primero con los hombres y luego con Dios. Nosotros debemos de agradar a Dios, agradar al Señor. ¿Ha visto usted cómo nos cuesta hoy realmente poner en práctica toda la palabra de demandas que hay para nosotros, y especialmente esta de evangelizar? Pastor Amadeo bien lo decía el día domingo: si solamente 150 de nosotros nos comprometiéramos a poder hablar, 150 más, no para la iglesia, hermano, para Cristo.
Y si quiere ir a otra iglesia, que vaya a una iglesia que le quede cerca. Pero fue un alma que fue salva. Sabe que acá, y eso no ha terminado, el año pasado iniciamos una campaña que está como ahorita medio dormida esa campaña. Necesitamos volver a activarla en la parte de evangelismo. Realmente esa campaña no debe terminar y no va a terminar. ¿Sabe cómo se llamaba esa campaña? Uno más para Cristo. Uno, no dos ni tres, uno. Y muchos de nosotros nos llevamos el separador. ¿Verdad que hicimos un separador, hermano Manuel? Hicimos un separador. Hoy vamos a hacer uno que se ponga en el cuello y que pese y que diga uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Solo uno más para Cristo. Uno. Me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dicen ellos, vamos a hablar, vamos a predicar, vamos a pregonar las buenas nuevas de salvación. Termino con esto, amado hermano, porque una iglesia fiel es una iglesia comprometida con el Señor. Termino con esto. Mire qué precioso eso. La iglesia comprometida se mantiene fiel a su vocación. ¿Cuál es vuestra vocación? ¿Cuál es vuestra vocación? ¿Cuál es vuestra vocación? ¿Cuál es vuestra vocación? ¿A qué estamos llamados? ¿Cuánta parte de la Biblia te dice anuncia el reino de Dios? Habla del reino de Dios. Hermanos, desde Israel, desde el Génesis, el Señor escogió a personas, a hombres y mujeres. ¿Para qué? Para que anduvieran bonitos, para que se peinaran bien. No, para representarlo a Él ante las naciones y que pudieran reconocer al verdadero Dios, al único Dios y verdadero. Ese fue el propósito de Dios. Y cuando viene Jesús es lo mismo, que reconozca a toda la gente al Señor Jesús. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9? Primera de Pedro 2:9, ¿verdad? Vosotros sois, ese es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. El Señor nos compró, somos parte de Él. Por Dios, ¿para qué, hermanos? Para anunciar, para decir, hermanos, mira cómo el Señor me ha cambiado. Le pregunto aquí, ¿a cuánto nos ha cambiado el Señor? Mire cómo estamos, bien bonitos. Y entonces, ¿por qué no hablamos del Señor? Para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, que nos llamó de las tinieblas, que nos sacó del lodo. ¿Dónde estaríamos? Fíjense, ayer estuve en una reunión aquí por Cacao. ¿Cómo se llama ahí? Salitrán. Ajá. ¿Cómo sabías que andaba ahí, hermano? Creo que me han puesto GPS. Estaba en Salitrán y el pastor de esta iglesia empezó a contar su testimonio. Y él dice, hermano, dice, yo en esta comunidad, yo era el bolito, yo era el que andaba con la pachita. Y allí en la cantina, la gente de la iglesia me llegaba a hablar y me hablaban de Jesús. ¿Cómo hoy yo no voy a hablar de Jesús si yo estaba tirado en una cuneta? Si yo no llegaba a mi casa, bueno, pues tantas cosas. Hermanos, yo no sé si esa es nuestra realidad. Quizás estábamos en un lugar parecido, en un lugar peor o en un lugar similar, no lo sé. Pero el Señor nos ha rescatado. El Señor nos ha salvado. La iglesia comprometida se mantiene fiel a su vocación. Vea esto, por favor, lea conmigo el versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, usted ya leyó esto, lo voy a parafrasear. Él dijo, sálganse. Hermanos, miren, se levantó aquel, dijo que tenía una doctrina, no funcionó, 400 le siguieron
El tiempo que se murió, ahí quedó. Se levantó otro, dijo que tenía una doctrina que ahí todos sus seguidores ya no están. Pero ¿y qué tal si estos hombres están hablando de Dios? ¿Y qué tal si estos de verdad están dando una palabra y nosotros vamos a meter en problemas? Y es ahí donde sucede algo poderoso, porque dice el versículo 39: mas si es de Dios, no lo podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermanos, lo que es de Dios prevalece y permanece. Lo que es de Dios es indestructible. Y una iglesia comprometida es indestructible. Una iglesia comprometida que permanece en Dios y prevalece, eso pasa. ¿Por qué el evangelio ha perdurado años y años y años? Porque es de Dios. Y porque hay gente que se compromete a la obra de Dios. Porque hay gente que se para en la brecha. Porque hay gente que dice: esto es de Dios, esto es de Dios. Hermanos, bien nos enseñó el Señor Jesús: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y cuando nos comprometemos con Dios, como bien lo decía una vez más Pastor Amadeo, Él se compromete con nosotros. Ocúpate de Dios y Él se ocupará de ti. Y lógicamente habrán pruebas, hermano. Habrán la teología del sufrimiento. Es una teología que nosotros no podemos hacer de un lado. Porque el que Dios se va a ocupar de nosotros no significa que, bueno, ¿verdad? Ya se acabaron los problemas. No, habrán problemas. Miren, los apóstoles se enfrentaron problemas. Es más, Juan, después de esto, Felipe, 1 o 2 capítulos después, déjenme ver, 2 capítulos después, Felipe, hermano, apedreado, murió apedreado. Ahora yo corrijo esto: no murió apedreado, murió comprometido con Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Murió creyendo que le estaba dando a Dios todo lo que le tenía que dar. Terminamos con esto. Póngase de pie, por favor, que podamos adorar al Señor. Si usted tiene su Biblia, mire qué precioso esto, versículo 40. Dice: y convinieron con él. Estuvieron de acuerdo con Gamaliel. Está bien. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos. Solamente le quiero preguntar yo a usted: ¿cuántas veces a usted lo han azotado? ¿Cuántas veces a usted lo han metido preso por hablar del Señor? O sea, que hay uno, y hermano Sirgi también. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Ahora, esto es lo que más me impacta. Porque si hubiera sido Rubén, hermano, lo azotan y corre. Le aseguro que sí. Lo meten preso y dicen: no, esto no es para mí. Pero esto me impacta de estos hombres. 2 hombres, Pedro y Juan, comprometidos con el Señor. Los pusieron en libertad, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio regañados, azotados, amenazados, intimidados, gozosos. ¿Cómo se imagina usted a ellos? ¿Cómo se los imagina? ¿Ah? Sí, quizás, vea, no sé, así medio apaleados. Pero está en la reunión, está en el concilio, salieron de la reunión. Yo me imagino a Pedro y a Juan.
Ahí va. Ya salimos, ya vamos a poder hablar del Señor otra vez. Qué bueno, Benito. Y vamos a pararnos en este lugar. Señor, tú eres bueno. Y es que eso lo vemos, gente comprometida con el Señor. Posteriormente, más adelante, cuando Pablo se convierte, vemos a Pablo y Silas en la cárcel cantando alabanzas, ahí amarrados en el, ¿cómo se llama? En el cepo. ¿Qué es eso, hermanos? Es una convicción, un compromiso con Dios que necesitamos nosotros tener. Yo necesito tener ese compromiso. Y dice, gozoso de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Hermano, un poquito de Pedro y Juan necesitamos. Necesitamos de Jesús, del Espíritu Santo. Estoy hablando de imitarlos a ellos como hombres. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No dejes de predicar a Jesucristo. No dejes de hablar de Jesucristo. En tiempo y fuera de tiempo, habla de Jesucristo. Que cuando veamos la vida de hombres y mujeres que se entregaron por el Señor, para nosotros no sea como, pobrecito lo que pasó Pedro y Juan, ay, cómo sufrieron, mira, qué bonita esta historia, qué linda. No, quiero imitarlos a ellos. Quiero hacer un poco de lo que esta gente hizo por la causa de Cristo. Valdrá la pena, hermanos, valdrá la pena. Nosotros ni perseguidos somos, ni por cerca lo que pasaban estas personas. Recuerde, hermano, debemos de tener compromiso por hablar de Dios, por obedecerle. Y la iglesia debe de mantener el compromiso de ser fiel a su vocación. Señor, gracias esta noche por hablarnos. Al ver, Señor, esta escena de Pedro y Juan, sin duda usted ministra mi corazón, Señor. Y así como era el punto número 3 o número 2 del domingo, mi pobre compromiso a la obra, mi pobre compromiso contigo. Al ver, Señor, que hay hombres y mujeres fueron azotados, vituperados, maltratados, se dieron a ti. Se dieron en espíritu, en verdad, en cuerpo. Por favor, Señor, ponga en mí el espíritu, Señor, de serte fiel, de comprometerme más y más con tu obra, con tu causa, contigo, Señor. En el nombre de Jesús, vamos, iglesia, hoy levanta tus manos, levanta tu voz y dile: Señor, pon en mí ese deseo de servirte, de amarte, de apasionarme, de vivir para ti, de dejar, Señor, una vida mediocre, una vida, Señor, sin acción en ti. Por favor, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.